Capítulo 3. Devanados estatóricos en generadores síncronos. 3.1. Introducción. En los capítulos anteriores hemos visto que el generador síncrono en realidad es una fuente de tensión trifásica. Es decir, se inducen tres fuerzas electromotrices de igual amplitud desfasadas 120 grados. De manera que en este capítulo vamos a analizar cómo se conectan estas bobinas que están ubicadas en el estator, en la periferia interna del estator, de manera que formen un devanado trifásico. Es decir, como si tuviéramos solamente tres bobinas ubicadas geométricamente a 120 grados en el espacio, pero en la periferia interna. En realidad son cientos de bobinas que van formando grupos y conexión entre grupos para formar las fases de los devanados. Entonces, vamos a estudiar los tipos de devanados que existen para los generadores síncronos, para los estatores de los generadores síncronos, para lo cual vamos a requerir algunos datos y unos cálculos. Y luego estudiaremos los devanados imbricados o doble capa a paso diametral, como también los devanados imbricados a paso acortado. Finalmente, analizaremos los devanados concéntricos o de simple capa, muy de pasada porque este tipo de devanados prácticamente no se usan en la actualidad. Entonces, 3.2 tipos de devanados. Inciso A, devanado imbricado o doble capa. El doble capa se refiere a que en una ranura del núcleo del estator aloja a dos lados activos de bobinas diferentes, que podríamos llamar la parte superior y la parte inferior de la ranura. La otra característica es que en estos devanados todas las cabezas de bobinas son exactamente iguales y, como dijimos anteriormente, un lado activo está ubicado en la parte superior de una ranura y el otro lado activo está ubicado en la parte inferior de la ranura. Puede ocurrir al revés también, ¿no? Que este lado activo esté en la parte superior y este otro lado activo esté en la parte inferior, que es lo que se llama devanados a derecha o a izquierda, ¿no? Depende de dónde está la bobina, un lado activo a la derecha, que es superior, o el lado activo a la izquierda, que sea el superior. De todas maneras, lo interesante es que todas las bobinas son idénticas en su forma constructiva, especialmente en el lado de las cabezas. Porque al otro lado, donde están los puentes, las conexiones entre bobinas y entre grupos de bobinas, como en este caso, entonces, si bien todas son iguales, pero estas conexiones, que justamente son el devanado,
hacen que sea relativamente diferente la parte del conexionado. Sin embargo, se puede apreciar acá grupos de bobinas, de 4 bobinas, cada grupo, por ejemplo, para la fase en blanco, para la fase en azul, para la fase en rojo. De manera que estos puentes conectarán también estos grupos, o sea, todos los rojos, todos los blancos o todos los grupos en azul, formando el devanado trifásico. Y como dijimos anteriormente, en este capítulo veremos entonces cuál es la forma de conectar de manera de cumplir el objetivo fundamental, de que las fuerzas electromotrices por fase sean 3 vectores de igual amplitud desfasadas 120 grados. Entonces, como dijimos anteriormente, las cabezas de bobinas de los devanados imbricados es muy uniforme y vamos a ver cómo es en el caso de las bobinas concéntricas. Una bobina no es nada más que un arrollamiento de algún conductor debidamente aislado, ¿no es cierto? Y que se lo va a ubicar en la periferia interna del núcleo del estator. Y nosotros entonces estudiaremos la forma de conectar estas bobinas formando los grupos, por ejemplo en blanco, y cómo se conectan entre grupos de bobinas. La ventaja de este tipo de devanado es que todas tienen la misma forma constructiva. Eso ayuda bastante en el tema de repuestos para hacer los mantenimientos correctivos. Cuando se daña una o algunas bobinas, entonces se puede hacer el mantenimiento fácilmente reemplazando esas bobinas. Lo recomendable es tener al menos un sexto del número total de bobinas como repuesto para este caso de emergencias. Inciso B, devanado concéntrico o simple capa. La característica de este tipo de devanados es que en una ranura solamente se aloja un lado activo de la bobina. Podrá tener varias espiras, pero solamente hay un lado activo. Y se denomina concéntrico porque las bobinas tienen un único centro, ¿sí? Como en este caso. Estas 3 bobinas tienen un único centro, un único eje. Las desventajas, obviamente, son que la forma constructiva es diferente, especialmente en las cabezas de bobina, como podemos apreciar por acá. Como todas están sobre un mismo plano, entonces, si queremos cruzar por acá, necesariamente tenemos que bajar a otro nivel, cruzar y volver al plano anterior, ¿no? Entonces eso dificulta bastante, ¿no? Imagínense que si tenemos que ir de aquí a la izquierda, tendríamos que salir a este plano, venir por la izquierda para conectar las bobinas o ubicar las bobinas en las otras ranuras. Y si vamos a derecha, todavía se complica mucho más, ¿no? Entonces tendría que salir hasta aquí, hasta este plano, ir a derecha, después volver en unas ranuras más allá, tendría que volver al mismo plano. Entonces, por esta razón, es que este tipo de devanados prácticamente ya no existen en los generadores síncronos, ¿no? Modernos.
Antiguamente sí, y probablemente en alguna parte del país todavía se encuentren este tipo de devanados. Bueno, 3.3, datos y cálculos para realizar los devanados. Es muy sencillo. Básicamente necesitamos 3 datos como información: el número total de ranuras que tiene el generador síncrono, toda la periferia interna del núcleo del estator. El número de fases siempre es trifásico. Y P es el número de pares de polos. Con estos 3 datos podemos calcular Q mayúscula, que es el número de ranuras por polo fase, entonces Z sobre 2P, para que sea por polo. Podemos calcular el Q minúscula, que es el número de ranuras por polo por fase, o sea, Q mayúscula sobre M, para que sea por fase. Y eso también podrá ser igual a Z sobre 2PM, número de ranuras por fase y por polo. Luego podemos calcular el alfa grados eléctricos, que ya hemos definido. No es otra cosa que el ángulo que existe entre el vector de fuerza electromotriz que se induce en una ranura y el vector de fuerza electromotriz que se induce en la ranura adyacente, anterior o posterior. Alfa grados eléctricos, que sería igual a 360 por P sobre Z, número de ranuras. Los pasos a seguir para tener un diagrama completo de estos devanados es, primero, realizar los cálculos en base a los datos que tengamos. Luego, un diagrama de conexiones entre bobinas. Serán 3, 4, 5, 6 bobinas. Y grupos de bobinas. 4. Realizar un diagrama de fuerza electromotriz por ranura, con este angulito. Y finalmente, en base a los puntos 2 y 3, hay que realizar un diagrama vectorial de fuerzas electromotrices por cada fase. Y si hacemos todo a escala, etcétera, etcétera, se supone que tenemos que obtener 3 vectores de la misma amplitud desfasados 120 grados. De lo contrario, el devanado no sería correcto. (3.4) Devanado imbricado o doble capa, conexión en serie. Eso significa que en la fase todas las bobinas estarán conectadas en serie. O sea, conectamos en serie para formar un grupo. Luego, ese grupo conectamos en serie con los otros grupos, hasta formar y completar la fase. Por otro lado, realizaremos este devanado con bobinas a paso diametral. El concepto de paso diametral también ya hemos explicado en los anteriores capítulos, pero sin embargo significa que si la fuerza electromotriz de un lado activo está frente al norte, frente al polo norte máximo, digamos, entonces la fuerza electromotriz del otro lado activo de la bobina tiene que estar frente al polo sur. En otras palabras, debe existir 180 grados eléctricos entre las fuerzas electromotrices de un lado activo de la bobina y el otro lado activo de la bobina.
Esta es la forma de obtener bobinas a paso diametral. Para analizar estos devanados, para estudiarlos, nada mejor que un ejemplo. Nos daremos Z36 ranuras, M 3 fases y P 2 pares de polos. Con estos datos, entonces, podemos calcular Q igual a Z sobre 2P igual a 36 sobre 4 igual a 9 ranuras por polo. Q minúscula igual a Q mayúscula sobre M, 9 entre 3 igual a 3 ranuras por polo y por fase. Finalmente, los alfa grados eléctricos serán igual a 360 por P sobre Z, o sea, 360 por 2 sobre 36 y eso nos da 20 grados eléctricos. Eso significa que la fuerza electromotriz de una ranura y la adyacente están ubicadas a 20 grados eléctricos. Diagrama de conexión entre bobinas y grupos de bobinas. Para realizar este diagrama, en primer lugar, dibujamos las ranuras en un plano, es decir, si bien están en toda la periferia interna de un estator, entonces es como si cortáramos y lo ponemos en un plano. Esta es una forma de realizar, hay otras formas también circulares, etc. Nosotros adoptaremos esta forma. Entonces tenemos dibujadas nuestras 36 ranuras, debidamente enumeradas. Por otro lado, ubicamos las zonas neutras o la acción de un polo. Por ejemplo, en este caso, Q es 9 ranuras por polo, entonces de 1 a 9 tenemos la acción del polo norte, del 10 al 18 sud, del 19 al 27 norte otra vez, y del 28 al 36 el polo sur. Por comodidad vamos a ubicar que el 1 esté frente al norte, entonces el 10 estará frente al sur, el 19 frente al norte y el 28 frente al sur. Para eso nos sirven estos datos, ¿no? Q mayúscula, Q minúscula. Tiene que cumplirse. Además que de estas 9 ranuras, 3 tienen que ser utilizadas por cada fase, ¿no? Para la fase en negro, para la fase en rojo y para la fase en azul. Entonces podemos dibujar nuestro primer grupo de bobinas, es decir, la primera bobina tiene que estar entre 1 y 10 para que sea paso diametral. Si 1 está frente al norte, el 10 está frente al sur, su otro lado activo. Y lo que estamos dibujando aquí es que el final de la bobina 1 lo conectamos con el principio de la bobina 2. No es que esto tiene una sola espira, sino entre 1 y 10 hay varias espiras, NB espiras, ¿no? Bueno, entonces la segunda bobina estará entre 2 y 11 y la tercera bobina estará entre 3 y 12. Entonces, esa sería la conexión serie. La bobina 1 que termina en 10 y cuando sea parte inferior la vamos a llamar 10'. Entonces esto se va a conectar con la bobina 2, con el principio de la bobina 2, termina en 11' y nos vamos a la bobina 3 y termina en 12'. Que podríamos decir que esta es la parte superior de la ranura y esta es la parte inferior de la otra ranura. Esa es la forma de
conectar entonces en serie el grupo de bobinas. En este caso, 3 bobinas por fase. Pero así como hemos empezado en 1, también podríamos haber empezado en 10 y no nos afectaba. Si era en 10, entonces su diametralmente opuesto era el 19', abajo. El 11 con el 20', el 12 con el 22 o 21'. Entonces no había ningún problema en empezar también a formar los grupos a través o empezando en el polo sur. Obviamente en el siguiente polo norte será como en el primer caso y en el siguiente sur como en el segundo caso. Entonces si empezábamos en 19, su diametralmente pues, opuesto es el 28', el 20 con el 29', el 21 con el 30'. O podíamos haber empezado en 28. En 28 se hacía con el 1', el 29 con el 2' y el 30 con el 3'. Y terminaría ahí. Entonces, de esa manera habríamos conectado nuestros grupos, nuestras bobinas en un grupo. Para conectar los diferentes grupos, entonces empezamos, por ejemplo, en la bobina 1 o en el primer grupo y, bueno, devanamos y terminamos en el 12'. Y aquí viene la reglita memotécnica. Si en el primer grupo recosemos a derecha, en el segundo grupo tenemos que recoser a izquierda, por ser polo sur, ¿no? O otro polo. Después, otra vez tenemos que recoser a derecha y luego a izquierda. Esa es una forma de la regla memotécnica. La otra forma que nos dice la regla memotécnica es que si en el primer grupo terminamos en la llanura abajo, tenemos que buscar en el segundo grupo también por abajo, a la conexión en serie. Entonces recosemos nuestro grupo y terminamos por arriba. Como terminamos por arriba, en el siguiente grupo entonces por arriba, donde empieza arriba. Ahí terminamos por abajo y entonces con el siguiente grupo por abajo, que en este caso sería el 3, el 20, el 2, el 29 y finalmente el 28. De esa manera, entonces hemos completado toda la fase, una de las fases, correctamente conectadas. Podría dar lugar a confusión si es que decimos, por ejemplo, el primer grupo, ok, terminamos abajo y debemos continuar con el 10, ¿no? Si ustedes hacen esa conexión, al cabo, o cuando terminen en el 21', la tensión va a ser 0. Eso es muy fácil de demostrar. Háganlo vectorialmente. Y lo correcto en realidad es hacer o seguir nuestra reglita memotécnica. Entonces, para la conexión serie, entonces lo que hacemos es recorrer a derecha, siempre en la conexión serie, en el siguiente grupo a izquierda, luego conectar de manera que recorramos a derecha y al terminar finalmente otra vez recorremos en la conexión a izquierda hasta terminar y completar la fase. Bueno, ahora la gran pregunta es ¿dónde empezamos la segunda fase? Si la primera fase hemos empezado en 1,
Alguien podría decir que hay que empezar en 4. Y no es así, ¿no? Nosotros queremos que los vectores resultantes estén a 120 grados en la segunda fase. Como sabemos, hemos calculado que aquí hay entre fuerzas electromotrices entre 1 y 2 ranuras adyacentes 20 grados, entonces diríamos 20, 40, 60, 80, 100 y 120. Es por esa razón que se elige, o aquí es imperativo, ¿no? No es que vamos a elegir. El P1 es arbitrario, podemos elegir donde queramos, si queremos en 10 o si queremos en 19, donde se nos antoje. Pero una vez elegida el principio de la fase 1, o de una fase, el principio de la fase 2 es obligatorio en 7 en este caso. Bueno, 7 sería con 16', su diametralmente opuesto, el 8 con el 17', el 9 con el 18', y terminamos este grupito de la segunda fase. Así como hemos hecho para la fase en negro, también podemos, o para la fase del polo norte, también podríamos haber hecho para la fase de polo sur, ¿no? El otro grupo. Entonces, eso significaba que podíamos haber empezado en 16, en 17 o 16 con 25', 17 con 26', y 18 con 27'. Como dijimos anteriormente, este grupo ya es imperativo, ¿no? No podemos decir, vamos a poner aquí P2, no, el P2 ya está establecido. Tiene que ser necesariamente, en este caso, en 7. Bueno, podemos completar las otras fases, entonces, la de 25, por ejemplo, con 34, 26 con 35 y 27 con 36. Finalmente, el otro grupo, 34 con 7', 35 con 8', y 36 con 9'. Entonces, de esa manera hemos completado los 4 grupos de la fase en rojo. Como conectamos, ya simplemente seguimos la regla memotécnica, ¿no? Empezando en P2, recorremos las conexiones, esta vez a derecha, terminamos en 18', en el siguiente grupo tenemos que conectar por abajo para recorrer a izquierda. Entonces terminamos por abajo, vamos por abajo, que en este caso era 27', recorremos a izquierda, 27' con 18, 26' con 17 y 25' con 16. Terminamos en este grupo por arriba, entonces buscamos en el siguiente grupo que empiece por arriba. Y eso significa que es 25 con 34', 26 con 35', y 27 con 36'. Entonces hemos recorrido ahora a derecha y estamos terminando por abajo, entonces buscamos en el último grupo por abajo y eso es 9' con 36, 8' con 35 y 7' con 34 y terminamos en 34 como el final de la fase 2. Entonces ya tenemos completadas 2 fases y con la conexión entre bobinas y grupos de bobinas. La reglita es muy sencilla, entonces continuando para la tercera fase, que al igual que en la segunda, también es imperativo. Si la segunda fase empezó en 7, entonces hacemos 20, 40, 60, 80, 100 y 120. Necesariamente debemos empezar la fase en azul, en este caso en la ranura 13.
ubicar entonces la bobina en la ranura 13, que su diametralmente opuesto será el 22', el 14 con el 23' y el 15 con el 24'. De esa manera estamos formando un grupo, el primer grupo de la fase en azul. Obviamente debemos continuar ya de manera imperativa y si tenemos el primer grupo de la fase en azul, el segundo grupo empezará en 22 con 31', el 23 con 32', el 24 con 33'. Y finalmente las otras dos fases, o los otros dos grupos más bien, que tendríamos que empezar en 31 con 4', 32 con 5' y 33 con 6'. Y luego tenemos el 4 con el 13', el 5 con el 14', el 6 con el 15'. Entonces, conectadas las bobinas formando los grupos, podemos conectar entre grupos. Siempre vamos a empezar en P3, la ranura 13, y recorremos 13 con 22', 14 con 23', 15 con 24'. Terminando abajo, hemos recorrido a derecha, entonces buscamos en el siguiente grupo también por abajo. Y por abajo es 33' con 24, 32' con 23 y 31' con 22. Terminamos arriba, buscamos el siguiente grupo arriba para recorrer ahora a derecha, que sería 31 con 4', 32 con 5' y 33 con 6'. Terminando ese grupo, en 6' por abajo, buscamos el terminal por abajo, que en este caso es el 15', con el 6, el 14' con el 5 y el 13' con el 4. Y tendríamos el final de la fase en azul. De esa manera, entonces, hemos completado nuestro devanado trifásico. Ahí pueden apreciar en cada polo, ahí están las 9 ranuras que se utilizan. Y en cada polo tenemos 3 ranuras para cada una de las fases. Bueno, este es un otro dibujito exactamente idéntico al anterior, solo que se muestra con un poquito más de detalle los puentes, ¿no? Preferible hacerlos siempre a diferentes niveles para mostrar las conexiones entre grupos de bobinas. Bueno, en base a este diagrama de conexiones de bobinas y grupos de bobinas, tendremos el diagrama circular de fuerzas electromotrices por ranuras. Si nuestra bobina o nuestra ranura 1 estaba frente al norte, la 10 estaba frente al sur, entonces sus fuerzas electromotrices podían ser la máxima positiva o de norte, polo norte para la 1, y a 180 grados estar la 10. Y entre 1 y 10 tenemos que distribuir con el ángulo de 20 grados a las distintas fuerzas electromotrices que se inducen en las ranuras. De ahí que vamos a obtener que si aquí está 1, a 20 grados estará 2, otros 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta 10 que tiene que ser diametralmente opuesto. Y así siguiendo vamos colocando la numeración a las fuerzas electromotrices, a los vectores de fuerza electromotriz
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, continuando con 19, etcétera, etcétera, hasta el 36. Aquí se pueden ver los iguales, el 1 y el 19 son iguales, el 2 y el 20 también. Los diametralmente opuestos, el 1 y el 19 son diametralmente opuestos con el 20, 28. El 2 y el 20, que son iguales, son diametralmente opuestos el 11 con el 29 y así siguiendo. Esto un poco para mostrar los grupos. En nuestro caso es en grupos con bobinas adyacentes. Entonces hemos hecho con 1, 2, 3, ¿no es cierto? Y sus diametralmente opuestos eran el 10, 11, 12. Entonces, toda la fase se va a concentrar en estas 6 bobinas, digamos. O en estas 6 bobinas en realidad serían 12 bobinas, ¿no? Bueno, algo importante también que se puede apreciar acá es que si la primera fase en negro vamos a empezar en la bobina 1 o en la ranura 1, la hoja tiene que ser 7 para que tengamos 120 grados. Y respecto a la roja, respecto al 7, la fase en azul tiene que estar también a otros 120 grados. De ahí que debemos empezar en la ranura 13. Con este diagrama circular de fuerzas electromotrices y el bobinado, vamos a dibujar el diagrama de fuerzas electromotrices de toda la fase. Este es el mismo dibujo, solamente que hemos hecho para poder ver con un poquito de claridad. A ver, ¿qué dice la fase en negro? Dice, vamos a tratar de memorizar, dice, empezamos en 1, luego conectamos con 10', el 2 con 11, el 3 con 12. Las fuerzas electromotrices, como hemos visto en los anteriores capítulos, siempre son positiva-negativa. Eso significa que cuando vayamos a recorrer, el primer grupo será más fuerza electromotriz 1, o sea, más 1, y aquí va a dar menos 10', o menos 10 simplemente, más 2, positivo, menos 11, más 3, menos 12. Entonces, tenemos que empezar con 1, un vectorcito vertical, menos 10, igual también vertical, más el 2, inclinado 20 grados o desfasado 20 grados, menos el 11, diametralmente opuesto, más el 3, otros 20 grados, igual menos 12. Entonces, este es nuestro primer grupo. El segundo grupo veremos cómo es por abajo. Entonces, empieza ahora con más 21, menos 12, más 20, menos 11, más 19, menos 10. Entonces, si recordamos, sería más 21, pero 21 está igual con 3. Entonces, seguimos, menos 12. Aquí está el 12, menos 12, diametralmente opuesto. Más 20 y menos 11. Más 20, igual que el 2, menos 11. Más 19, menos 10. Y hemos completado un par de polos, ¿no? Tanto grupos del polo norte como grupos del polo sur. El 19 es exactamente igual al 1, entonces se va a repetir esta forma de la suma de los vectores, ¿no? Pero podemos recordar, si quieren. Aquí hemos terminado
prácticamente en el 10 va al 19 y es igual que el 1, ¿no? Están frente al norte el 1 y el 19. Entonces, este grupo tenemos que repetir, solo que repetimos con 19, 20, 21 y 28, 29 y 30 primas, que son exactamente iguales. O sea, 1 menos 28 más 20 menos 29 más 21 menos 30. Finalmente, seguimos con 3 menos 30, 2 menos 29 y 1 menos 28, que es donde se termina la fase 1, ¿no? Y listo, ya tendríamos concluido entonces nuestro diagrama vectorial. De la misma manera, hacemos para las otras fases, o sea, necesariamente empezamos en 7, 7, 8, 9, con 16, 17 y 18. Diametralmente opuestos y van a ser negativos. Entonces empezamos en 7, ¿verdad? Menos 16, su diametralmente opuesto. 8 a 20 grados, menos 17, diametralmente opuesto, más 9, menos 16. Más 9, menos 18, perdón. Luego continuamos con el otro grupo, con 27, 26, 25, 18, menos 18, 17, 10, etc. 16, etc. Finalmente, para la fase 3, debemos empezar en 13, ¿verdad? Que sería 13 con 22, 14 con 23, 15 con 24. 13 está a 120 grados del 7, entonces 13 con menos 22, 14 a 20 grados, con menos 23 y 15 a otros 20 grados con menos 24. Y así siguiendo se va formando, fíjense la forma de estos vectorcitos, de la suma de estos vectores, tiene que ser idéntica, ¿no? Obviamente hay que dibujar a escala y hay que dibujar con un transportador para reflejar estos vectores en este diagrama. No sé si se puede apreciar mejor en este gráfico, pero lo importante es que obtenemos como resultado la fase 1, fase 2 y fase 3 como 3 vectores de fuerza electromotriz de igual amplitud desfasadas 120 grados. Lo cual significa que nuestro devanado, nuestras conexiones entre bobinas, grupos de bobinas y las 3 fases, estamos correctos y estamos conformando un diagrama de conexionado o de devanado imbricado a doble capa. En cada ranura hay 2 lados activos.